¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una noche más a esta noche de podcast. Hoy es jueves 14 de julio del 2022 y me da mucho gusto recibirles ya con 34 años. El jueves pasado tenía 33, hoy ya tengo 34. Es de esas veces que solamente ocurren una vez al año, ¿no? Que una semana tienes una edad y a la otra ya eres un año más viejo. Ahora dilo sin llorar. La verdad es que es un año más de experiencia. Yo no Amigo, veo te veo una nueva arruga. una nueva arruga, jamás, porque me hice un láser fraccionado en la clínica. No, no, creo que no debería tenerlas. Voy a reclamar la La garantía. garantía. No, pero son marcas de experiencia, son marcas del camino, del trayecto recorrido, ¿no? Y vale la pena, la experiencia es esa que nos enseña, es eso que nos ayuda a encontrar los aprendizajes, ¿verdad? Pero hoy no vengo a hablar de mi edad, hoy vengo a hablarles de otra cosa. Vamos a platicar esta noche de podcast de un tema que es aparentemente, ¿no? Aparentemente, un tema sencillo, una idea conocida, pero vamos a desmenuzarla. Frente a tantas cosas que nos pasan en la vida, sobre todo cuando nos llueve sobre mojado, cuando no sales de una y entras a otra, al final, después de tantos años de terapia, o, ay, no son tantos tampoco, apenas van seis, siete, pero a una de las conclusiones, si es que sí le puedo llamar, a las que he llegado después de conversar con tanta gente, a la que como a todos nos pasa tantas cosas, es que la vida no es justa, que la vida no es rosa, que que la vida no por eso no quiere decir que no sea bella, ¿verdad? Que no porque no sea justa no es bella. Es bella aun que a veces esté colmada de tanto dolor, ¿no? Es a veces tan irónico, es como una canción. ¿Cómo puede una canción ser tan triste que te haga llorar, que te conecte con las emociones más oscuras ahí, ¿no? En la penumbra de Eres tu corazón, mi mi bebito bebito fiu Fiu Fiu. fiu. Pero de repente, ¿cómo hasta una canción de tal naturaleza triste y amarga te puede llegar a liberar tanto, ¿no? Puede ser tan hermoso, puede incluso ganar tantos premios Grammy. Pienso en esas cosas, cómo algo aún colmado de tanto dolor puede llegar a ser tan bello. Bueno, la vida de Frida Kahlo y sus obras son un claro ejemplo, ¿no? De cómo sufrió esta mujer, tanto en sus relaciones como en su vida en general, ¿no? Y pensaba cómo al final, al igual que ella lo dice, cómo sería posible transformar nuestro dolor en un talismán que cure. Esa frase me encanta. Y creo que de allá parte la idea de esta noche, que la vida, a pesar de no ser justa porque no lo es, creo, hoy puedo decir que esta es mi idea. La vida no es justa, a lo mejor mañana piense yo otra cosa, ¿verdad? Pueda yo vivir otras cosas o pueda yo conversar con otras personas que me lleven a tener otra idea de a lo mejor la vida es súper justa. A lo mejor en este momento no lo creo de esta manera. Hoy creo fervientemente que la vida no siempre te coloca en situaciones de justicia, que la vida no siempre te da lo que mereces, que la vida no siempre te quita aquello que no mereces tener o vivir porque te causa dolor, ¿no? Y aunque no sea justo, a veces te lo deja ahí y a veces no es que la vida te lo ponga, sino que uno se encarga de ir reconociendo esas cosas o esas personas como un ejercicio en el cual estar trabajando constantemente, como si esas cosas del pasado, esas cosas, no nada más del pasado, incluso presentes, que no han sido resueltas, que no hemos trabajado, parece que se nos van presentando como pruebas todo el tiempo hasta que entendamos el mensaje que se nos quiere dar, ¿no? Si lo miramos de esta o de alguna forma, como un mensaje que nos dice aquellas cosas en las que tenemos que trabajar en la vida, como esta forma en la que llegaremos a trascender, ¿no? La forma de trascender o mirar el trascender como sanar todas estas heridas que hemos ido recolectando a lo largo de la vida, o que hemos ido viviendo a lo largo de la vida y que a pesar de que la vida es bella, te repito, no siempre es justa. Entonces quiero conversar de algunas ideas que pueden girar en torno a esto. ¿Tú qué piensas? ¿Tú coincides con esta idea de que la vida no es justa? Obviamente te voy a ir explicando por qué creo o cómo es que llegué a esta deducción o a este pensamiento, más que una deducción, a esta idea, ¿no? ¿Cómo llegué a ella? Conversando con personas y específicamente, bueno, esta semana en consulta me he topado mucho con ello, que actuamos bajo la idea de que la justicia debería de existir para poder tener equilibrio en la vida.
Y definitivamente al entender que la justicia igual y no es algo que existe, a lo que debemos de aspirarnos, sino más bien una idea de justicia que nos hace moldear nuestras relaciones de forma más igualitaria, menos dolorosas. A lo mejor es la justicia un ingrediente que se echa a la olla, ¿no? Pero que al final la justicia simplemente habla de aquellas cosas que, de cómo deberían ser algunas cosas. Eh, Pienso en la idea del equilibrio como lo más cercano para mí a la justicia. Y vamos a ir desmenuzando algunas de estas ideas. Antes de eso, pues le quiero mandar saludos y abrazos a la gente que ya está conectada aquí en el podcast, empezando nada más y nada menos que con Alejandra Basto, que ya está aquí con nosotros. Ale Basto, buenas noches. Yudiel Ramos, muchas gracias, bienvenida. A Ceci Isabela, felicidades, Yudiel, Dios te bendiga enormemente y que sigas con tus grandes proyectos. Muchísimas gracias. A Lau González, Yudiel, saludos. A Maléfica, Yudiel, buenas noches. Y a Sueci Suárez, Yudo, saludos, Yudiel, muchas gracias. También saludos para ti. Bueno, la vida no es justa. ¿Qué me ha llevado a decir esto? Hay mucha gente que miro en un esfuerzo de tener un comportamiento moral, ¿no? Equitativo, digno para otras personas, haciendo su mejor esfuerzo por no herir, no lastimar, como siguiendo estos valores o estos principios universales. No hagas lo que no quieras que te hagan. Esta regla de oro, ¿no? No hagas lo que no quieras que te hagan. Qué idea más justa. A mí me encanta, me fascina pensar en ella. Miro entonces a muchas personas en este intento de conducirse por el camino de lo legal, de la derecha, ¿no? De hacer cosas en función de buscar el beneficio común o el bien común, algo que me aleje del egoísmo, como solamente enfocarme en algo que yo quiero sin importarme si les de beneficio o de perjuicio a alguien. Entonces, mucha gente en verdad cautelosa de sus ideas y de sus comportamientos para con otras personas en sus relaciones, intentando dar lo mejor de sí, pero en el fondo me encuentro también que muchas de estas personas que se conducen de esta manera, de una manera deseable, diría yo, también viven por ahí, van por la vida esperando encontrar la reciprocidad como una manera de justicia. Es decir, creo que difícilmente tengo actos de justicia y no esperaría tener actos de justicia de otros para conmigo. Es decir, si yo soy justo o justa, de alguna forma espero, pensando en también la justicia como un valor, esperaré que las otras personas me correspondan de la misma manera, siendo justas o justos. Es decir, yo soy justo o intento tener decisiones justas y de repente me encuentro, me descubro también esperando que las personas sean de la misma manera conmigo, que también sean justas o se comporten justas conmigo. Y lo triste llega o el dolor llega o la herida se provoca cuando en el fondo yo estoy esperando esto y no porque no lo tenga que esperar. Es imposible no esperarlo y obviamente estoy esperando si yo me conduzco por el camino del bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo esperaría también que la gente actúe haciendo el bien para conmigo. Y la vida no es justa, quizá porque entonces descubro a estas personas muy heridas, muy lastimadas, muy dolidas, porque no han encontrado ese acto de reciprocidad como un acto de justicia, de si yo te estoy dando algo, te devuelvo, ¿no? O te correspondo. Y al no haber correspondencia o reciprocidad, definitivamente las relaciones se convierten en relaciones de injusticia o de alguna forma no igualitarias y por lo tanto son injustas. Es decir, creo que al final, en gran medida, nuestras relaciones tienen mucho que ver, ¿no? O se construyen justas si nosotros tenemos la capacidad de mirar cuando alguien no se está comportando de esta manera para con nosotros. Si yo no me logro dar cuenta de que alguien no está siendo justo conmigo, o peor aún, ¿no? Si yo no logro ser justo o justa, ay, ya le di el micrófono, si yo no soy justo o justa conmigo mismo o misma, de alguna manera creo que difícilmente voy a poder construir relaciones justas con otras personas. A lo mejor me voy a descubrir en el camino poniéndome en un lugar que no es el primero. A lo mejor me descubro poniéndome en el último lugar de la lista, ¿no? Y qué injusto. O sea, qué injusto
a veces darle más a otras personas que lo que me doy a mí mismo. O peor, darle algo a los demás cuando no soy capaz de darme eso mismo a mi persona. Entonces me quedo pensando en que a veces no encontramos relaciones justas allá afuera o terminamos inmersos en relaciones injustas porque en el fondo ni siquiera somos nosotros mismos justos con nosotros. Es decir, si yo no soy capaz de darme lo que me merezco, de cuidar eso que tanto trabajo me ha costado obtener, si de alguna forma yo no soy afectiva o afectivo para con mi persona, si me juzgo demasiado o soy demasiado estricto o poco flexible conmigo, si de alguna forma no encuentro, ¿no?, estos comportamientos de justicia para conmigo, si no hago justicia para mí, ¿cómo esperaría hacer justicia en medio de las relaciones con otras personas? Creo que una de las cosas que he aprendido escuchando a la gente que se siente como en medio de la injusticia, como no recibiendo eso que se merecen por todo el esfuerzo que hacen por los demás. En el fondo creo que una de esas cosas que he llegado a comprender es que debemos de partir de la idea de construir una relación justa con nosotros para poder entrar en relaciones saludables con otras personas, en donde yo sea capaz, ¿no?, de exigir, y no como una forma de reclamo, ¿no?, sino como una forma de no aceptar o de no permitir que alguien no sea recíproco con mi persona, que alguien no me devuelva, no sé si en la misma cantidad, ¿no?, pero al menos en el mismo sentido, algo de lo que yo le estoy dando o algo de lo que yo estoy haciendo por esa persona. Cuando aceptamos migajas, por decirlo de alguna forma, cuando nosotros estamos dando buffets, quizá es ahí un buen momento de hacer una pausa y entender que quizá la primera relación injusta es la que llevamos con nosotras mismas, con nosotros mismos. Cuando aceptamos que la relación con nuestra persona quizá no ha sido la más justa, entonces también empezamos a darnos cuenta de que eso que le exigimos a las otras personas es eso que nosotros mismos no nos hemos podido dar. Cuando yo espero que las otras personas sean justas conmigo, de alguna forma, creo que es porque en el fondo yo no he podido ser justa conmigo mismo o conmigo mismo. Así que partir de esta idea de lograr justicia para mí es un buen punto de partida. Hacer por mí lo que otras personas no puedo sentarme a esperar que vengan a hacer por mí. Es mi responsabilidad. Y también estoy pensando, ¿no?, punto y coma, estoy pensando en la injusticia como una herida que generalmente traemos además, en muchos casos, desde que somos pequeñas o pequeños. Una herida de infancia, ¿no? La injusticia como una herida de infancia. Y la injusticia como una herida nos habla de todas esas veces en las que estuvimos expuestos a eventos o a circunstancias en nuestra vida en donde quizá no tuvimos prioridad frente a otras personas, o en donde a lo mejor algún día tuvimos cierta importancia y de repente, sin encontrar explicación alguna, simplemente ya no estábamos en esa lista de prioridades. O esas cosas que nos correspondían por derecho o por naturaleza, muchas veces nos fueron privadas de ellas. Y a veces simplemente es parte de la naturaleza de la vida. Estoy pensando, ¿no?, en ese momento en donde estás en la vida de tu familia y a lo mejor eres hija única o hijo único y no tienes que compartir con nadie. Y de repente llega alguien a tu vida, una hermanita, un hermanito, y tienes que dejar algunas de las cosas o renunciar a todos los privilegios o a todas las cosas en cantidad o en forma de las cosas que tenías en tu vida para compartirlas con otra persona. Y que claro, cuando uno crece entiende el valor de compartir y de la solidaridad, pero cuando uno apenas es pequeño o pequeña, estas ideas no siempre las entendemos, ¿no? A veces nos cuesta trabajo entender por qué tendremos que dejar algo para dárselo a alguien más que no lo tiene. Y creo que la injusticia a lo mejor en muchas ocasiones está cuando nuestros cuidadores o nuestros padres o quien haya sido, pues no encontró a lo mejor un modo de hacernos sentir y saber que, no sé, que a lo mejor el compartir es algo que llega en algún momento de nuestra vida
que a lo mejor no encontraron una manera o un camino de hacernos comprender, ¿no? Que es algo que llega y que no podemos evitar. Por ejemplo, que cuando llega una hermanita o un hermanito, en mi caso, por ejemplo, tuve que compartir el espacio de mi cuarto, tuve que compartir la atención de mis padres, tuve que compartir hasta los regalos de Navidad o de Reyes Magos, ¿no? Como ya no era yo el único al que le traían y tiempo después como entender que ya no podía yo tener la misma cantidad porque ahora mis padres se tenían que dividir entre dos personas o entre más, a veces no son solamente dos hermanos los que tienes, ¿no? En mi caso tengo más hermanos pero solo crecí con uno. La cosa es, imagínate qué pasa hasta cuando vienes de una familia en donde hay muchos hermanos. Entonces, hasta, fíjate, ¿no? Estoy pensando el momento en el que algunas veces han tenido que dejar de estudiar algunos hermanos o hermanas para que otros puedan estudiar o algunas personas que han tenido que dejar algún hobby para que sus hermanitos o hermanitas puedan estudiar o algunas situaciones como estas, ¿no? Y pensaba en estos momentos en donde, claro, la razón te dice, claro, claro, o sea, tengo que compartirlo, ¿no? Porque es mi hermanita y porque la quiero, pero esto ya es lo que estás pensando. Muchas veces en el fondo lo que sientes no te lleva por allá. Lo que tú estás sintiendo solamente es que te están quitando algo que te corresponde, algo que ya era tuyo, algo que te habían dado y no entiendes ahora por qué te lo están quitando. Entonces todas estas cosas que no procesas, que a lo mejor las entiendes, pero que no las procesas emocionalmente, te embargan de esta injusticia como un acompañante en tu vida, ¿no? El acompañante de la injusticia llega desde estos momentos en temprana edad, ¿no? A tu vida, quizá puede ser que desde allá vengas cargando con esta herida, y hoy que vives, pues te encuentras con amigos, con parejas, con compañeros de trabajo, compañeras, y a veces tampoco logras llegar a, pues, entender, ¿no? Cómo es que las personas tienen ciertos comportamientos que tú consideras no justos. Entonces creo que esto me deja, si la injusticia es una herida, o pudiéramos verla de esta manera, me deja frente al concepto o a la pregunta de cómo sanar esta herida, cómo sanar la herida de injusticia. Y definitivamente creo que una de las primeras cosas que podemos hacer para sanar esta herida es reconocer la herida de injusticia. Si no la logramos reconocer en nuestra vida, probablemente no podamos sanarla. Es como cuando dices, ay, me duele el cuerpo, ¿en dónde te duele? Ay, no sé, como que me duele en algún lugar, pero no sabes en dónde te duele. Entonces, quizá todo comienza por identificar en dónde está el dolor. Y a veces, aún así, también hay que identificar si eso es un síntoma, ¿no? Porque a lo mejor es solamente un foquito que se prendió, pero en realidad puede ser que es el sistema que te está avisando que en algún otro lugar hay algo que sanar. Incluso como hay cosas físicas que no son físicas, ¿no? Hoy publicaba en la mañana la ansiedad y la descripción gráfica. Esta persona muy preocupada porque siente que tiene enfermedades mortales, ¿no? Y al final va al doctor y le dice, usted no tiene nada. Entonces tú sientes que las tienes y tú dices, voy a ir con otro doctor. Y puedes ir con miles y ninguno te va a dar una respuesta. Nadie te va a decir que tienes o que tienes algo porque en realidad no es algo del cuerpo, ¿no? Sino es una alteración en la mente que te está haciendo al final enviar mensajes al cuerpo. O es el cuerpo el que te está enviando mensajes porque al final el cuerpo es el que alberga la mente, ¿no? Que, bueno, no sé, espero no estar desde lo espiritual o algo así, no estar diciendo una barra basada, ¿verdad? Pero de mi concepción, la mente es algo que se encuentra encapsulada en nuestro cuerpo y por lo tanto es el cuerpo a partir del cual recibimos más notoriamente estas señales. Pensaba entonces si la injusticia es una herida, ¿cómo encontrar esta manera de sanarla? Y una de esas formas es identificando la herida y por supuesto identificarla implica conversarlo. Si no conversas, si no haces estos saltos en el tiempo, si no te vas al pasado a revisar algunos eventos, al presente a revisar algunos eventos, si no haces estos saltos cuánticos, ¿no? Probablemente no logres en la conversación encontrar de dónde viene la herida y, peor aún, no encontrar cómo sanarla. Creo que hay muchas formas de cómo sanarlo, conversar es una de ellas, pero también creo que identificar que aunque la vida no es justa, nosotros podemos incluir el concepto de justicia a como nosotros creamos que podemos encontrar justicia, ¿no? Y que si bien, o hacer justicia, si bien no siempre la vida es justa, hay ciertas cosas que podemos hacer para tratar de equilibrar la balanza en la vida
y que podamos entender que esto es la justicia. Pensaba que si la vida fuera en realidad justa, pues alguien que comete una violación, un homicidio, pues pagaría con la muerte también, ¿no? O con una violación o un ojo por ojo. A lo mejor estas ideas de justicia más bien son construidas, ¿no? En la sociedad. Porque, pues bueno, la realidad es que si la vida fuera justa, todos los asaltantes, ladrones, delincuentes en general, no toda la gente que causa daño a otras, no estaría libre haciendo lo que quiera. Pero la realidad es que si volteamos a ver cuántos homicidios no hay en la calle, cuánta gente corrupta que a base o utilizando el dinero ha logrado salvarse de pagar por sus delitos, etcétera, si la vida fuera justa, en realidad cuánta gente ya no estaría entre nosotros. Y la realidad es que cuánta gente que te ha jodido la vida no sigue allá afuera haciendo su vida, ¿no? Y tú preguntándote por qué les va tan bien con tanto mal que han hecho. Bueno, es que la vida no es justa. Sin embargo, creo que todos y todas podríamos encontrar en algún momento de nuestra vida formas de hacer justicia para nosotros o para nosotras. Si bien la vida quizá no es justa por naturaleza, podemos nosotros tener ciertas decisiones, tomar ciertas decisiones o tomar ciertos comportamientos que nos puedan, te repito, como equilibrar la balanza y llevarnos a situaciones de más justicia. Es decir, pues por algo existe la policía, ¿no? Por algo existe la cárcel, por algo existe, no lo sé, la Cámara de Diputados, por algo existen tantos mecanismos, por algo existe incluso la misma iglesia, ¿no? Por algo existe la idea de los pecados, porque al final todas estas formas que nos lleven a tener relaciones más cuidadosas y responsables nos hacen tener la idea de que vamos a obtener lo mismo, como una especie de moldear en nuestro comportamiento para hacer el bien, aunque la realidad es que esto está padre, ¿no? Moldear nuestro comportamiento para hacer el bien, pero entendiendo que no toda la gente se va a comportar de la misma manera porque no toda la gente está educada de la misma forma y no toda la gente viene de la misma historia de vida que tú. Así que pienso que si bien la vida no es justa, siempre hay un poder que nosotros podemos encontrar en nosotros mismos dentro que nos ayude y nos permita hacer más justas las situaciones que vivimos. Y por último estoy pensando también en todas estas cosas o todas estas emociones o estas heridas que también se provocan a partir de esta herida de injusticia. Generalmente cuando vivimos en tanta situación de injusticia, ya sea que la vida se te presentó así o tú fuiste construyendo estas situaciones injustas, aceptando cosas que no merecías, o no sabiendo poner límites, o no expresando lo que estás pensando, o no manifestando tu inconformidad con algunas cosas, etcétera. Pienso que estas son algunas formas de hacer injusticia en tu vida, ¿no? Por eso pienso que a veces es la vida que te lo pone, pero a veces también eres tú quien construye estas heridas, estas cosas de injusticia en tu vida, ¿no? Sea una u otra, lo que estoy pensando es que vienen acompañadas de más situaciones. Quien vive generalmente inmersa o inmerso en situaciones de injusticia, atrae a su vida, fíjate, frustración, ¿no? La frustración es este acompañante que te dice, no importa cuánto hagas, no lo vas a lograr, no lo has podido hacer hasta el momento, ¿qué te hace pensar que lo vas a poder hacer más adelante? No importa cuántos intentos hagas, no lo vas a conseguir, ¿no? Mira a los demás, cuánto ya hicieron y tú, cuánto has hecho, no tienes nada. No, estas ideas o estas voces, estas palabras que nos da la frustración, muchas veces también vienen de una gran injusticia que no nos damos cuenta, ¿no? De este creer que con querer que las cosas se logren las vas a poder hacer y el golpe tan fuerte de descubrir que a veces tener las ganas no siempre es suficiente, que hay situaciones en general en el mundo que son injustas y ante las cuales es difícil hacer algo. Estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿cuántas personas en nuestro país no trabajan 10, 12 horas, 14 horas, tiempos extras, jornadas largas, ganando una miseria, apenas el salario mínimo? ¿De quién 100, no vas a estar hablando?
No, es la realidad de muchos de nosotros, ¿verdad? Es la realidad de mucha gente. Trabaja, trabaja, trabaja y no le alcanza para nada. Es que vivimos en una situación injusta en nuestro país, en donde no importa cuánto nos esforcemos. A veces parecería que este pensamiento mágico pendejo del que habla Odín Dupeirón, ¿no? En sus videos, en donde te dice, sí puedes y échale ganas, y no siempre es justo hablarnos de esta forma tan optimista, porque es un optimismo ciego, ¿no? Es como, tú vas a poder estar de buenas y ser fuerte en el velorio, y espérate, no manches, o sea, ¿de quién es el velorio, no? Si es de mi enemigo, a lo mejor y sí, o si es de alguien que me hizo mucho daño, a lo mejor y sí, voy a estar bien, pero si es de alguien a quien amo, obviamente no puedo ser tan optimista pensando que voy a estar bien. Hay optimismo en donde, hay más bien situaciones en donde el optimismo no siempre tiene un lugar, ¿no? O el primer lugar. Creo que el optimismo nunca está de más o de sobra. Siempre es muy importante tener optimismo en nuestras vidas como una actitud. Pero a veces el optimismo dice, güey, ¿por qué me pones aquí? Aquí yo no sé qué hago, ¿no? Aquí está todo negro, aquí, ¿dónde? ¿Cómo quieres que brille? ¿No? Si no hay cómo o alguien que contemple mi luz. Entonces pienso esto, que si regreso un poquito hacia atrás, ¿no? La injusticia a veces está allá y la vida no siempre es justa, es decir, hay que aprender también a reconocer o a identificar cuando las situaciones son injustas por default, como esto que te digo, a veces trabajamos un montón y no, aún así no tenemos lo que merecemos. Porque hemos comprado la idea de que el que más trabaja, más tiene. Y de que el que más se esfuerza, más logra. Y no es cierto, es mentira. No es cierto que el que si más te esfuerzas, más tienes y más sales adelante. No siempre es cierto. Muchas veces sí. Pero hay personas como en las redes, ¿no? Que te dicen que tienes todo lo que mereces y todo por lo que trabajas y que si no lo tienes... O esto de lo que dicen, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Espérame, no seas imbécil. No, por favor, no me digas estas cosas. No me digas que pobre es pobre porque quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que no podemos hablar desde otra cosa que no es el privilegio. Porque hoy poder estar aquí, tener un celular como este, tener internet, tener escuela, tener comida, tener calzado, es un privilegio desde el mundo en el que vivimos y la sociedad y el país en el que vivimos, ¿no? Entonces nunca olvidemos que muchas veces hablamos desde el privilegio, no seamos poco empáticos, ¿no? Así que identifícate en estas situaciones, cuando te estás exigiendo demasiado más allá de lo que tu mismo entorno te puede dar. Y no porque te tengas que conformar con poco, sino porque a veces la frustración llega cuando no eres lo suficientemente justo contigo y no tomas en cuenta que a veces no importa cuánto te esfuerces, ¿no? La situación y el contexto en el que vives no siempre te va a permitir destacar y sobresalir porque no basta con chingarle mucho. A veces a veces aunque te friegues toda la vida, no lo vas a lograr porque la vida no es justa. Pero repito, siempre hay algo, un poder interno que nosotros podemos encontrar, un camino en donde, aunque la vida no sea justa, podemos encontrar situaciones en donde nos sintamos bien, plenos, desenvueltos, merecedores. Creo que estar tanto tiempo en situaciones de injusticia nos hace creer y aceptar la idea de que no merecemos. No merecemos el amor de una persona, no merecemos la comprensión de nuestra familia, no merecemos la compañía de la gente, no merecemos el éxito, no merecemos las oportunidades, no merecemos el perdón, no merecemos, no sé, no lo que sea. Estar tanto tiempo sometido a la injusticia quizá hoy te ha hecho creer que no mereces nada y quizá por eso hoy no lo tienes. Quizá por eso hoy te volteas y te encuentras vacía o te encuentras sintiéndote solo. Porque quizá, te repito, andas cargando estas heridas de injusticia. Y generalmente quien carga con una herida de injusticia, muchas veces también generalmente carga con otras heridas como el miedo, que también lo miro como una herida, ¿no? Es una emoción, pero también a veces la emoción del miedo es el resultado de, es una herida como resultado de otras cosas que te han pasado. Así que también pienso, ¿no? Que cuando traes cargando la herida de injusticia, puede ser que también traigas la herida de desconfianza. Tienes miedo a confiar o incluso la herida de traición. A veces es
increíble como tu propio padre, tu propia madre, tu propia esposa, tu propio novio, tu propia hermana, tu propio abuelo, tía, son los primeros que te joden tanto, ¿no? A veces no lo puedes creer y a veces de allá viene la misma traición, como alguien que se supone que debería de cuidar y ver por mí y de que yo sea su todo porque soy su hijo, su hijo o lo que sea, ¿cómo es posible que aún con todo y eso no me dé lo que tanto necesito o lo que siento que me corresponde por ley, ¿no? O no por ley, por naturaleza? Así que, ¿a qué quiero llegar con el tema de esta noche? Sí, la vida no es justa, pero no por eso no vale la pena vivirla, no por eso no es bella, no por eso no hay cosas que valen la pena encontrar en ella, personas que vale la pena encontrarse en el camino. Y sobre todo, no porque la vida no sea bella, perdón, no porque la vida no sea justa, no quiere decir que nosotros no podemos hacer justicia en nuestras relaciones. Es decir, aunque la vida o las personas no sean justas, finalmente creo que llegó a este tercer punto, entender que la primera relación de justicia es la que debo tener conmigo mismo. Si hoy estoy en una relación de injusticia en donde me tratan de una forma que no me merezco, en donde no recibo lo que merezco, en donde no soy reconocido como merezco, en donde no soy amado como merezco, en donde no obtengo lo que merezco, quizá la primera injusta o el primer injusto estoy siendo yo al permitirme seguir en esa relación. Así que no puedo pedirle a la gente que venga a curar o a sanar esta herida de injusticia que traigo en mi vida si soy primeramente yo quien se hace esta herida o quien se hiere aceptando estar en situaciones de injusticia o recibiendo cosas que no merezco. Quizá en el momento en el que entienda que tengo que ir y ser capaz de tomar eso que merezco para poder evitar esas situaciones en donde tengo que renunciar a lo que más quiero o a lo que sueño por sentir que no lo merezco, porque me han hecho creer o sentir que no lo debo de tener o de tomar. Quizá en ese momento en donde yo recuerde que merezco tener todo lo que quiera, que no siempre lo voy a tener, pero que no por eso no merezco tenerlo, ¿no? Creo que en ese momento empiezo a hacer justicia por mí. Y finalmente creo que aunque la vida no es justa, aunque la vida no siempre te da lo que mereces, o no siempre te quita lo que no mereces, algo en lo que sí creo definitivamente es que lo que sí tienes en la vida es eso por lo que tú trabajas. Es decir, la vida no es justa, pero creo que en la vida sí tienes justo por lo que has trabajado. Y también no tienes eso por lo que no has trabajado. Así que si hoy quieres justicia en tu vida, hay que también trabajar por ella. Y con trabajar por ella me refiero a mirarte siendo merecedora, merecedor, siendo digno de, de, de eso, ¿no? Ser digno de mirar. Saber que estás ahí, que por estar aquí en este mundo eres digno de recibir. Y quizá cuando empezamos a aceptar estas ideas y a actuar en función de ellas, como si fueran verdad, porque lo son, merecemos todo lo que querramos, hasta las cosas materiales, hasta el dinero. Si tú quieres mucho dinero, lo mereces. Claro está que la vida no siempre te va a dar todo el dinero que quieres por merecerlo, que seguramente va a ser más probable tener el dinero por el que has trabajado, aunque no siempre será justo la cantidad de dinero el que recibes por la cantidad de trabajo que haces. O sea, hay que entender que la justicia no es algo que exista, sino son situaciones que intentaremos equilibrar o balancear en nuestra vida para que se vuelvan justas para poder sentirnos con mayor plenitud. Siempre hay algo que podemos hacer por nuestras relaciones, siempre hay algo que podemos hacer por volvernos más justos o por invitar a la gente a ser más justa con nosotros hacia el trato que nos dan. Así que no renuncies a la justicia, que quizá si hoy has renunciado a merecer, probablemente también, te digo o te repito, puedes estar trayendo ahí una herida de injusticia. Si quieres descubrirlo, vamos a conversarlo. Anda al consultorio y quizá en una conversación más extensa uno a uno podamos descubrir. Bien, ¿qué piensan? ¿Con qué se quedan de esta noche? ¿Qué les ha hecho sentido?
¿Con qué se quedan? ¿Qué se van pensando de la sesión de hoy? Y bueno, en lo que ustedes terminan de escribir sus mensajitos, yo también termino aquí de saludar a la gente que se reportó. Les agradezco enormemente. Dice mi querida Vero Apanco, creo que la gente siente que la vida es injusta porque no se realiza lo que esa gente quiere. Claro, ¿no? Como no, es lo que yo quería, en la vida no es justa. Claro, a veces las cosas no van a ser como tú quieres, ¿verdad? A su manera o a tu modo, claro. Y el hecho de tener expectativas, pues bueno, también tiene mucho que ver. Las personas que quieren tener el control de todo también pasa, por supuesto. Cuando tú quieres tener el control de todo y no lo logras, a veces también piensas que la vida es injusta, ¿no? Por todo el trabajo que has hecho, porque las cosas estén bien y de repente no lo están, y entiendes que no porque tengas o intentes tener el control de todo, en realidad lo tienes, ¿no? Muchas gracias, Vero. Creo que es muy interesante lo que dices. Pienso que la vida no es injusta con nosotros, más bien nos prepara para que seamos mejores. Muchas gracias, Maléfica, por supuesto. Beatriz Chi, buenas noches, Judiel. Saludos y bendiciones. Gracias igualmente para ti. Ceci, felicidades. Dios te bendiga. Gracias por tus grandes proyectos. Gracias, ya lo había leído. Buenas noches. Ya necesitaba que sea hoy jueves. Muchas gracias, mi querida Guadalupe Puc. DM Virgis, buenas noches, saludos, gracias también para ti, qué bueno que te conectas. Lau González, Yudiel, saludos, gracias, igualmente saludos para ti. Raúl Pech, buenas noches, saludos a todos. Sueci, hola, Yudiel, saludos. Margarita Lugo, perdón, Margarita Lo, le dice a María Lugo, oye, hey, conéctate, mira este video. Luis Burgos, saludos también para ti. Y a Pamela Atlemi, saludos, buenas noches, Yudiel. Un besote también para ti, Pamela. Buenas noches, bendiciones y que tengas bonita noche. Bueno, pues les dejo con estas ideas, la injusticia que tanto está presente en tu vida, que tanto está como una herida, qué otras heridas traes, qué más se me escapó, mil cosas seguramente que pudiéramos haber hablado de la injusticia y de qué otros temas te gustaría que conversemos. Por favor, hazme llegar tus comentarios de este o de otros temas que quisieras que veamos aquí en esta sesión de todos los jueves. Y también, por favor, comparte este contenido con tus conocidos, mándaselo a alguien que creas que le pueda ser de utilidad y activa la campanita para que te avise cada vez que este bello rostro salga a cuadro. Ay, sí, ¿no? Muy bien, gracias a ustedes por el favor de su presencia y por el tiempo, gracias por conectarse. Tenemos una cita el próximo jueves a las 10 de la noche, gracias a mi querida Odal Jiménez en los controles técnicos y a Estudio 8. Sigan la página para mirar más contenido. Muy interesante, Estudio 8, por las facilidades de esta transmisión. Nos vemos próximo jueves, 10 de la noche, y recuerden que el amor no se mendiga, el amor se merece y si todo sale bien, nos vemos la próxima semana. Adiós.